Y bueno, hoy estamos de fiesta porque tenemos a un colega que nos va a presentar un tema muy interesante. Vamos a hablar un poquito de filosofía de la mente, un poquito de filosofía de las ciencias cognitivas y a la larga también un poquito de filosofía de la medicina. Entonces, espero que disfruten mucho de la charla. Tenemos a nuestro invitado de hoy, que es el doctor David Fajardo Chica, ¿no? Él es de la Universidad Nacional Autónoma de México y me gustaría leer una breve semblanza antes de comenzar, ¿no? Para darle también la bienvenida. Gracias a todos los que ya están conectados y también obviamente a David. Bueno, él es profesional en filosofía de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es maestro y doctor en filosofía por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde realiza una estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Ha sido académico visitante en la Universidad de Arizona y la Universidad de Cincinnati. Coordina el Seminario Permanente de Cuidados Paliativos y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde también es tutor del programa de servicio social en cuidados paliativos. Ha sido profesor en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en la UNAM y asimismo colabora con el Seminario de Estudios sobre la Globalidad y el Seminario Universitario de Afectividad y Emociones de la misma universidad. Sobre todo, se centra en el estudio interdisciplinar del dolor y el sufrimiento. Así que bueno, sin más, pues bienvenido a este foro y que disfrutes mucho esta interacción. Adelante, David. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas en la sala del Zoom y los que nos están viendo por Facebook Live y quienes nos verán luego cuando esto quede grabado. Para mí es un gusto estar hablando con ustedes. Voy a pasar a compartir la presentación que tengo preparada. Bueno, pues muy bien, justo como decía Jimena, esto va a ser una plática sobre filosofía de la mente. Yo soy filósofo que luego de hacer una tesis doctoral acerca de la complejidad psicológica del dolor, por decirlo de alguna manera y por resumir muchas cosas, me pasé a trabajar también a entender cómo era que se entendía ciertas influencias psicológicas en el dolor en un campo de la salud en donde esto es como muy bien recibido, que es el campo de los cuidados paliativos. Pero la plática que quiero compartirles el día de hoy, pues, va a tratar más sobre la dimensión cognitiva en filosofía de la mente. Y quisiera comenzar esto que voy a contarles hablando, digamos, como partiendo de un punto que es que el dolor es un fenómeno multidimensional. Además, me da mucho gusto comenzar diciendo esto en un instituto de filosofía y ciencias de la complejidad. El dolor es un fenómeno que debe entenderse de una manera muy compleja, o si no, pues nada más estamos arañando una parte de lo que hay por entender. Como ustedes saben, el dolor es un tema que ha sido, digamos, central para la antropología, para la sociología, la historia, la teología, la psicología, la salud, la neurobiología, y podemos hacer una lista aún más larga. Y lo importante, y que me gustaría dejar esto aquí sentado, es que pues ninguno de estos campos disciplinarios nos va a agotar todo lo que tenemos que decir acerca del dolor, ni tampoco todo lo que hay que entender acerca de esta experiencia. Entonces, bueno, en esta charla presentaré un acercamiento desde la filosofía de la mente a una dimensión específica del dolor que aquí voy a llamar la dimensión cognitiva del dolor. Entonces, bueno, el plan de esta charla va a ser presentarles una dialéctica del debate reciente en la filosofía de la mente respecto al contenido mental del dolor. Mi objetivo es mostrar que por lo menos hay espacio conceptual para una más, que es la que yo quisiera defender en este proyecto en el que he estado trabajando, y a partir de ahí presentarles un esbozo, una imagen que en ocasiones va a ser más borrosa que en otras, debo aceptarlo, como un poco avergonzado,
pero acerca de qué es lo que creo que sucede en la cognición que subyace a la experiencia del dolor y que va a favorecer esta teoría del contenido mental que estoy elaborando. Entonces, bueno, antes de comenzar, quisiera aclarar un par de cuestiones, hablando de la dimensión cognitiva del dolor. Pues lo primero que quiero decir es cuál dolor. Aquí voy a estar hablando sobre todo de lo que conocemos en la, digamos, en nuestra habla cotidiana como el dolor físico, el dolor corporal. No me voy a referir a lo que conocemos como el dolor emocional o el dolor de sentirnos mal cuando somos rechazados, o el dolor social. No va a ser ese dolor, es el dolor que sucede cuando recibimos típicamente un golpe, una herida, una lesión. Voy a referirme sobre todo al dolor en este sentido, al dolor crónico, perdón, al dolor agudo, que es este dolor que está vinculado sobre todo con lesiones corporales como respuestas iniciales a dolores corporales, pero no, digamos, espero que esto aplique de manera directa a dolores crónicos. Voy a hablar sobre todo acerca del dolor adaptativo, del dolor que reconocemos, que tiene un papel en la recuperación y en la preservación de la unidad corporal, de la unidad orgánica, y no de esos dolores que nos parecen no adaptativos porque no promueven de ninguna manera el bienestar del organismo. Sobre esos dolores es que voy a hablar, y cuando me refiero a dimensión cognitiva, voy a hablar sobre una manera muy específica de entender la cognición. Sé que esta es una manera que es típicamente, o bueno, no típicamente, pero muchas veces juzgada como clásica, y sé que además en este espacio académico muchas y muchos de ustedes trabajan bajo otras formas de entender la cognición. Espero que disculpen mis defectos, pero bueno, lo que voy a entender aquí básicamente es de lo que habla Taggart en esta cita, y es esta idea de entender lo mental, el pensamiento, como el producto de procedimientos computacionales que operan sobre representaciones mentales. Y dentro de este, digamos, dentro de esta tradición de pensar lo mental, pues las discusiones muchas veces se dan respecto a qué tipo de representaciones están involucradas y qué tipo de procedimientos son los mejores para explicar estas formas del pensamiento humano que se quieren explicar de esta manera, en este caso la experiencia del dolor. Entonces, en buena parte mi acercamiento tiene que ver con qué tipo de representaciones están involucradas en la cognición del dolor y qué tipo de procedimientos están ocurriendo sobre ellas para dar pues la experiencia que tenemos. Entonces, bueno, sé que muchos pueden considerar que esta forma de entender lo mental, digamos que no es satisfactoria por varias razones que están en fuerte debate en la filosofía de la mente y la filosofía de las ciencias cognitivas actuales. Sin embargo, les pido que por favor, como les decía, disculpen mis defectos, pero sobre todo quisiera compartirles que muchas de mis intuiciones en este debate son intuiciones que creo que son compartidas por programas que son considerados más heterodoxos. Por un lado, me parece, y eso va a quedar claro en algún momento en mi acercamiento a cómo entender el dolor, que una buena manera de entenderlo es como una solución a un problema motor, porque en general lo mental está bien entenderlo de esa forma, y esta es una intuición que compartiré con los enfoques en activistas. Por ejemplo, la idea de que la cognición tiene un carácter contextual, esto también va a quedar claro en algún punto, y esto es una intuición que comparto con enfoques situacionistas, y el papel muy importante de influencias descendentes en fenómenos que han sido caracterizados previamente solamente como sensoriales, como en el caso del dolor. Y esto está en común con otros acercamientos como el de procesamiento predictivo. Por supuesto que, pues bueno, por decirlo así, pues esto va a ser expresado en términos de cognitivistas más clásicos, pero creo que hay unas intuiciones detrás que pueden estar en diálogo con otras formas de entender la cognición. Entonces voy a pasar a presentar esta dialéctica en filosofía de la mente reciente respecto a las teorías representacionales del dolor. El debate en estos términos suele señalarse
que inicia en un artículo de Michael Tai en el que propone que el dolor puede ser entendido en términos de estados representacionales, en términos de un contenido indicativo que describe la naturaleza de un daño tisular. En este artículo, el mismo Tai señala que de esta forma se lograría que el dolor ingresara como un objeto de estudio, digámoslo así, legítimo de la psicología cognitiva, al caracterizar de qué forma es que se le puede entender en términos representacionales. Entonces, este acercamiento pues es similar y digamos, y nos sorprende en ese sentido a lo que está en boga en la filosofía de la mente del momento, que es toda esta filosofía de la percepción visual. Entonces el tratamiento es bastante similar. Lo que se propone básicamente es que cuando alguien experimenta dolor, lo que tiene es una representación mental que trata acerca de unas propiedades físicas que tiene el daño corporal. Entonces, en la experiencia del dolor están representadas las propiedades del daño, su ubicación, por ejemplo, la localización del dolor representaría la ubicación del daño, la intensidad del dolor representaría, por ejemplo, la gravedad del daño, las cualidades sensoriales del dolor, digamos, el cómo se siente, si se siente quemante, como un retorcijón, si se siente frío, eso representaría la naturaleza del daño físico, de manera muy similar a cómo una percepción visual, la experiencia y las propiedades de la percepción representan objetos a la distancia como se, digamos, concebía en este tipo de teorías. Y entonces el tomar al dolor como un estado representacional, como un estado que representaba que hay un daño en una cierta parte del cuerpo, pues sirvió mucho o digamos que recibió apoyo de un cierto tipo de argumentos de demostrar cómo esto permitía entender unos casos anómalos con el dolor. Por ejemplo, tenemos el caso del dolor referido, que es el caso en el que hay un daño en tejido cardíaco, pero hay un dolor en el brazo izquierdo. Tenemos el caso también conocido de dolor fantasma, un dolor que aparece en la gran mayoría de casos en que hay amputación de brazos, piernas, ojos, dientes, testículos, lengua, recto, y puede aparecer además temprano, como unas 4 semanas después de la amputación. Entonces, estos casos anómalos en los que tenemos un dolor en un lugar en el que no hay daño, pero que sí hay daño en otro, y casos en los que hay un dolor, pero no hay ningún daño, pues son similares a los que ya en filosofía de la percepción visual se habían discutido mucho, como los de ilusión y los de alucinación. Entonces, este tipo de teorías representacionales del dolor muy sencillas, pues venían como a poder, digamos, establecer estas nociones para dar cuenta de estos fenómenos. En este caso, el dolor referido sería una suerte de representación errónea, hay una equivocación respecto a dónde está el daño y por eso se le llama errónea. Y sería el dolor fantasma un caso de representación vacía. Habría un dolor en un lugar en el que no hay ningún daño corporal porque no hay ninguna ubicación corporal que exista. Sin embargo, este tipo, digamos, general de teoría acerca del dolor, el de entenderle como una representación del daño corporal, pues resultó ser muy sencilla y, y casi que la filosofía de la mente acerca del dolor reciente ha sido en buena medida, una buena parte del debate ha sido una respuesta a cómo no ser como esa teoría, pero intentar seguir siendo una teoría representacionista. Y entonces es un poco así como va la dialéctica. En contra de esta teoría, por ejemplo, se suele decir, y yo mismo me parece que, a mí mismo me parece que es una muy buena razón, que hay un vínculo, en la realidad hay un vínculo muy débil entre el daño tisular y la experiencia del dolor. Así que decir que el dolor es una representación mental acerca del daño es estrechar mucho el vínculo entre el daño del cuerpo y la experiencia. ¿Por qué esto no se considera así? Bueno, hay bastantes y muchas razones. Algo en lo que queda muy, digamos, claro el interés en hacer esta separación entre el daño o las lesiones corporales y la experiencia del dolor ha sido las discusiones que han estado detrás de las definiciones del dolor
de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. En sus definiciones siempre hacen énfasis en que el dolor es una experiencia asociada con un daño tisular o una experiencia que recuerda a aquella que se asocia con. Entonces hacen una distinción que para la definición del dolor es muy importante en el área clínica, en el sentido de dar cabida a casos en los que hay pacientes que se quejaban de dolor, pero que no se les encontraban, digamos, causas físicas y que en algún momento eran considerados como personas que estaban, pues que algo no les funcionaba bien en la cabeza o simplemente no eran atendidos o simplemente no se les creía, pues justamente la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en algún momento quiso hacer mucho énfasis en que hay que hacer distancia entre la noción de la lesión y la noción de la experiencia del dolor. Y además de eso, digamos que hay razones que encontramos en nuestra vida cotidiana y no tan cotidiana. Tenemos casos muy bien documentados de lesiones sin dolor. Hay unos estudios muy interesantes en los que se van a salas, a clínicas de emergencia y encuentran que muchas veces las personas sufren dolor, pero varias horas después de haber tenido lesiones muy graves, incluidas mutilaciones, incluidas fracturas. También tenemos casos de dolor sin lesiones, como algo de lo que estaba diciendo hace un rato. Y también tenemos pues todo un abanico muy amplio de estrategias de modulación del dolor que sería, digamos, un poco raro que estuvieran ahí si es que todo el aparato cognitivo que está involucrado para producir el dolor, pues el fin fuera generar unas representaciones mentales muy, digamos, precisas sobre cuál es la naturaleza del daño, como que hay demasiadas formas en las que lo psicológico varía la experiencia del dolor, que si esto fuera así, la experiencia del dolor sería una experiencia masivamente equivocada y que todo el tiempo estaría fallando respecto a cuál es, si es que la hay, la naturaleza del daño. Y hay otro argumento que he desarrollado en un texto que va a aparecer aquí en México, en una revista de filosofía que se llama Dianoia, en el que presento cómo es que en el aspecto sensorial, es decir, las cualidades sensoriales, el que un dolor sea caliente, quemante, como un retorcijón, etcétera, eso no covaría con propiedades de daño físico y entonces digamos que esto se suma pues a estos otros argumentos de por qué no hay una relación tan estrecha como uno podría creer entre la experiencia del dolor y el daño tisular. Pero sobre todo ha habido una manera de pensar acerca del dolor muy general que ha producido un alejamiento de esta concepción del dolor como una representación del daño, y es el reconocer la riqueza motivacional del dolor. Entonces podemos pensar en una situación cotidiana en el que nos vamos caminando por la casa, nos golpeamos el pie, nos duele, nos golpeamos el pie, tenemos un reflejo, digamos, primero movemos así por el reflejo, luego el pie queda golpeado y no lo podemos apoyar bien y tenemos que moverlo de una manera muy específica y apoyarlo de una manera pues muy especial para no lastimarnos, y de repente luego nos podemos tomar un analgésico por ese dolor. Y en esos tres momentos, de alguna manera, el dolor o de alguna manera ese episodio orgánico, cognitivo que sucede allí, mueve al organismo a actuar, al menos de tres maneras. Una que podemos incluirla acá porque digamos que está bajo la comprensión ordinaria de lo que sucede en el dolor, que es el reflejo, que es una primera respuesta motriz, más que relacionada con la nocicepción que con la experiencia del dolor, pero ahora voy a hablar un poco más sobre eso. Luego hay una motivación que uno puede entender como una motivación dirigida al cuerpo, a la protección del cuerpo, ese constreñimiento a no poder apoyar el pie de manera correcta. Y luego hay otra motivación distinta a hacer algo respecto a esa sensación dolorosa o molesta que está ahí, que ya puede verse expresada de otras formas como tomar analgésicos, no, cancelar la cita para ir al partido de fútbol, etc. Entonces, en la discusión acerca de los contenidos mentales del dolor, una solución que ha tomado la discusión es añadir al contenido indicativo
un contenido adicional que sea de otra naturaleza y que explique estos aspectos de los que estamos hablando y que no pueden ser explicados por una descripción, sino que están más relacionados con lo motivacional, con qué es lo que hacemos a partir de la experiencia del dolor. Y entonces aparecen esta familia de teorías que se conocen como el evaluativismo. El evaluativismo sobre todo ha tenido expresiones mixtas. Esto quiere decir, son teorías que han propuesto que la experiencia del dolor es un contenido indicativo en adición a un contenido evaluativo. Esto encontramos a Nelkin en el 94, a David Bain en el 2013-2017. Nelkin en el 94, por ejemplo, propone que el dolor tiene dos niveles, que es un estado fenomenológico y un juicio evaluativo respecto al primero. Por ejemplo, dice lo siguiente, es que acá se me atravesó una ventana. Ahí, bueno. Bueno, muy bien, no lo voy a poder leer porque así, acá se me está obstruyendo un poco la lectura de la diapositiva, pero está perfecto. Una cosa que decía Nelkin acerca de cómo es que aparece esta evaluación respecto a la sensación, digamos, cómo es que están juntas estos dos estados, es que tal vínculo pues tendría que deberse a la fuerza de la, digamos, de la evolución biológica. Deberíamos estar precableados para reaccionar de una manera evaluativamente negativa a una experiencia fenomenológica que ocurra cuando hay un daño. Entonces, así era más o menos como se relacionaban un contenido que describe y un contenido que evalúa. Bain, lo que dice Bain es ligeramente distinto, y es que tener un dolor consiste en tener, por un lado, una experiencia en la que se representa el daño corporal, que es este contenido indicativo, o sea, lo mismo de lo que nos hablaba Tai, pero además, digamos, él complejiza lo que significa tener un dolor y dice, pero además hay algo que son los dolores desagradables, que son los dolores que todos experimentamos en la vida cotidiana. Los dolores no desagradables son un caso un poco más raro, pero los dolores desagradables consisten en ese contenido indicativo acerca del daño más una evaluación de que tal daño es malo para el organismo. Entonces aquí hay una diferencia interesante, y es que mientras que la teoría de Nelkin muestra un contenido mental jerarquizado, es un contenido evaluativo acerca de un indicativo, en la teoría de Bain los dos contenidos son producidos, digamos, a partir de operaciones sobre el mismo insumo, son contenidos del mismo nivel. Y esta idea de que hayan dos contenidos del mismo nivel, uno indicativo y uno motivacional, ha recibido también en la literatura filosófica cierto apoyo de una literatura empírica que ha sido muy influyente en cómo se entiende el dolor. Y es una literatura que ha señalado que hay un procesamiento dual del insumo nociceptivo, es decir, que el insumo nociceptivo tiene dos vías de procesamiento, por decirlo así. Una se encarga del aspecto sensorial y otra que se encarga del aspecto motivacional. Entonces, se asume o se ha asumido, digamos, en este tipo de maneras de ver el procesamiento del dolor, que hay un sistema que ocupa unas áreas cerebrales y un sistema que ocupa otras, y que cada uno está encargado de este tipo de aspectos, de los aspectos sensoriales y de los aspectos más motivacionales. Evidencia de estas cosas, pues, hay a partir de las disociaciones farmacológicas. Algo así sería la forma en la que podríamos entender cómo es que pacientes que necesitan dosis muy altas de morfinas, luego de recibir estas dosis, afirman que su dolor está ahí, pero que ya no les molesta. Esta sería una manera en la que está el contenido indicativo sensorial, pero no el motivacional. Y también un caso que ha sido o que es de mucha discusión y de mucho interés para los filósofos del dolor, siempre en búsqueda de casos extraños, que es el de la asimbolia del dolor, un caso muy interesante en el que tenemos personas que, así como los pacientes que utilizan dosis muy altas de morfina, tenemos aquí personas que reportan experimentar dolores, pero dolores que no son experimentados como desagradables y que no les molestan en absoluto. Entonces, este tipo de disociaciones, diríamos que contribuiría a este tipo de concepciones de la producción del dolor como de dos vías, y que estaría detrás de este tipo de teorías mixtas de dos contenidos, uno indicativo y uno motivacional.
Sin embargo, esta forma de entender el procesamiento del dolor está recibiendo cada vez más presión. Vania Apkarian dice, por ejemplo, que la evidencia permanece realmente débil para esta descripción funcional. Ellos en su laboratorio han desarrollado unas maneras muy interesantes de vincular la experiencia del dolor con los sistemas de recompensa cerebral. Por ejemplo, han encontrado similitudes muy importantes entre pacientes con dolores crónicos y pacientes adictos al alcohol, por ejemplo. Y bueno, Hardcastle en 2016, pues hablando justamente de esta distinción, dice que el cruce de información en el procesamiento del insumo nociceptivo no está tan dividido como tendría que estarlo. Y bueno, digamos que este es como un tipo de problemas que arrastran estas teorías. Entonces el evaluativismo, digamos en breve, pues tiene los problemas de que se compromete con contenidos indicativos, que son estos de que el dolor supuestamente involucra una descripción del daño, y vemos que estos contenidos han entrado como en muy mala fama, y hay varios buenos argumentos en la literatura para abandonarlos. Entonces, siendo el evaluativismo, por lo menos actual, formas de evaluativismo mixto, pues tendría un problema allí. Y también su compromiso justamente por este tipo de cuestión mixta en el que tiene que agregar una historia de cómo llega ahí un contenido descriptivo del daño, pues este compromiso con las teorías del procesamiento dual del insumo nociceptivo que mencioné muy rápidamente. Y entonces en este contexto aparecen otras teorías que son las del imperativismo. El imperativismo ha tenido, digamos, como tres expresiones importantes. Hay una tercera que no puse aquí en mi presentación, que es un poco más reciente, que tiene como nombre imperativismo reflexivo. Aquí hablaré del imperativismo mixto de Martínez y el imperativismo puro de Klein. El imperativismo mixto de Martínez, pues básicamente fue una salida similar, y es decir, bueno, ya que el dolor no puede ser solo la descripción del daño porque estamos compelidos a hacer algo gracias al dolor, agreguémosle un contenido imperativo. Un contenido imperativo es una orden corporal a hacer algo. Por ejemplo, para argumentar sobre esto, Martínez dijo algo como lo siguiente: una respuesta al sentido común frente a qué hacemos cuando nos concentramos en el dolor. Dice, pues, sobre todo, queremos evitar esto desagradable, independientemente sea lo que sea. Dice Martínez como que atrayendo a colación esto de la transparencia de la experiencia, que ha tenido mucha discusión en filosofía de la mente, frente al dolor, dice, pues, cuando yo trato de concentrarme en la experiencia del dolor, lo único que me queda es, ¿qué puedo hacer para evitar esto desagradable? Y es allí donde entra pues este contenido imperativo de una orden, una obligación corporal. Y respecto, pero sigue siendo una teoría mixta, es un imperativo que acompaña a un contenido indicativo, y por lo tanto también arrastraría pues esto de plantear contenidos indicativos acerca del dolor. Y entonces aparece en el 2015 Klein con una teoría imperativista que se le da por nombre imperativismo puro, y básicamente lo que dice es que el contenido mental del dolor es una orden, algo así como evita hacer tal cosa con cierta parte corporal con una cierta prioridad. Entonces, algo así como que el contenido mental del dolor que uno puede tener en una mano después de lastimarse es: evita apoyar tu mano con una prioridad, digamos, determinada. Y entonces, bueno, la teoría de Klein resultó bastante refrescante, por decirlo así, en el mapa de teorías cognitivistas del dolor, porque por lo menos ya se abandonaba definitivamente este papel de los contenidos indicativos. Sin embargo, tiene otros problemas, y es que al reducirse a esta dimensión solamente, digamos, como de la motivación corporal, solamente de lo que hay que hacer, pues el dolor queda como un fenómeno muy corto. Y para hacer esta movida, Klein hace una distinción, según él, entre lo que es el dolor y el sufrimiento, y el dolor termina siendo un estado que no es el doloroso, porque lo doloroso sería lo propio del sufrimiento, y entonces el dolor, según Klein, pues es un estado que es el dolor no doloroso. Y si uno quiere entender a qué se refiere él con un dolor no doloroso,
pues de pronto esta cita podría funcionar. Es de un filósofo de los 60s, y entonces nos habla del caso, por ejemplo, en el que tenemos una aguja sobre nuestra piel y la presionamos y de pronto decimos que es un dolor, pero que no nos molesta realmente. Y quizás ese es el dolor del que está hablando Klein, como un dolor no doloroso, pero todos podemos estar de acuerdo que es un caso muy particular y muy estrecho de dolor, y sobre todo muy lejano de los casos de dolor más típicos que nos interesan. El imperativismo puro de Klein, pues digamos que tiene este problema de asumir una posición sobre la psicología del dolor muy simple, para seguir, para, digamos, para, como parte de esta imagen del dolor, él propone que es una emoción de bajo nivel, más similar al hambre y la sed, y esto hace que el dolor, digamos, pierda una cierta complejidad psicológica que resulta ser muy importante, porque es lo que muestra pues parte de la evidencia. Pensemos en lo siguiente, digamos que nosotros sabemos que un dolor en buena medida, el qué tanto duele un dolor, en buena medida depende de la localización corporal del dolor. Una cosa va a ser recibir un dolor que recibir otro dolor, pero también sabemos que si las lesiones físicas están acompañadas por ciertos estados psicológicos, este nivel de dolor va a cambiar. Por ejemplo, si una persona tiene miedo y se le inflige un cierto daño físico, va a sentir, dadas unas ciertas condiciones, menos dolor. Pero sobre todo, digamos, esta relación del miedo con el dolor ha sido muy examinada en el caso de animales. Sabemos que una rata, un ratoncito, por ejemplo, que tenga cerca un gato, que es un animal que le suele dar miedo, en estos casos el ratón responde de manera menos reactiva a las fuentes de daño. Pero bueno, lo que quería mencionar acá es que sabemos que el dolor resulta afectado por muchos otros estados psicológicos y que el dolor exhibe así una complejidad psicológica importante. Los estados de ánimo cambian el dolor, el hecho de que pensemos de que nuestra lesión fue producida porque alguien nos la hizo hace que también se experimente como más dolorosa. Tener una cierta compañía social hace que las experiencias también sean menos dolorosas. Así que hay buenas razones para abandonar este imperativismo puro que resulta ser muy pequeño y muy disminuido en el caso del dolor. Entonces, un poco este es como el mapa de la discusión, y yo quisiera aquí hacer este punto, y es que hay un espacio conceptual, por lo menos para un imperativismo que haga justicia a la complejidad psicológica del dolor, esto de vincular el dolor con órdenes motoras, resulta muy interesante, pero habría que abandonar este asunto de tanta simplicidad. Y también espacio para un evaluativismo, esto de vincular al dolor con evaluaciones respecto a la situación del organismo, resulta también muy interesante, pero habría que plantear un evaluativismo que no lo vinculara de manera tan directa con el daño tisular, para así no arrastrar los problemas de los contenidos indicativos. Y esa es la posición del proyecto que busco, digamos, avanzar en mi proyecto, que de manera muy tentativa tiene por nombre en la presentación de hoy evaluativismo motor. Y la idea es que el contenido mental que corresponde a la experiencia del dolor es un estado evaluativo respecto a un estado imperativo. Y entonces, bueno, ¿qué he hecho hasta ahora? Hasta ahora lo que he hecho es mostrar el espacio conceptual del evaluativismo motor, y lo que me gustaría hacer en lo que queda de mi plática es presentarles una imagen amplia, esto a lo que me refería como un esbozo, de la cognición que subyace a la experiencia del dolor. ¿Y por qué? Porque esta imagen motiva a aceptar este tipo de contenido mental sobre el dolor. Porque estoy diciendo que el contenido mental es una evaluación acerca de un imperativo, o sea que es un contenido mental que es motivacional, es mixto y además es jerarquizado, porque tenemos que un contenido mental es sobre otro. Entonces, un poco la imagen que les voy a presentar es para justificar la historia de por qué aceptar eso en términos de qué es lo que pasa cognitivamente para que un estado mental así pueda ser el dolor. Y mi historia va a comenzar respondiendo a la pregunta de cuál es el papel del dolor en la economía cognitiva del organismo. ¿Por qué es que hay dolor en la historia de la vida? Y me parece a mí que una manera o una ruta para ir respondiendo esto es pensar en el dolor
como la solución a un problema motor. El dolor es una solución a un problema motor, y entonces voy a tratar de caracterizar ese problema motor y cómo es que el dolor, digamos, está vinculado con esto. Para hablar sobre esto, vamos a hablar primero sobre el papel de la nocicepción. La nocicepción es, digamos, la etapa inicial de los eventos fisiológicos que dan lugar a la producción de la experiencia del dolor. La nocicepción inicia con la estimulación de los nociceptores, que son estos receptores especializados al daño, que puede ser mecánico, térmico, químico. Esta información va rápidamente, sube hasta la médula, y allí ocurren varias cosas que tengo aquí en esta pequeña tabla. Hay varias respuestas fisiológicas que ocurren en la nocicepción, que por ejemplo se liberan los mediadores inflamatorios, hay una señal, con esa señal de regreso desde la médula ocurren estas cosas, además ciertas expresiones faciales y verbales, y los reflejos motores. Y digo aquí que no son psicológicas bajo esta comprensión de lo que es el ámbito de lo psicológico, porque todavía la información que digamos, ha dado lugar a este tipo de respuestas no ha subido a los centros cerebrales y cognitivos, que es donde se procesaría la experiencia del dolor. Y entonces, pues, es interesante esta forma de comprender los sistemas nociceptivos como sistemas que aparecen para detectar daño y para generar respuestas automáticas rápidas. Los biólogos que estudian comparativamente los sistemas nociceptivos en diferentes grupos animales encuentran que los sistemas nociceptivos son más complejos en los animales terrestres que en los animales acuáticos. El mundo exterior, el mundo terrestre, es un mundo más peligroso, y eso sería, digamos, la razón tras la complejización de los sistemas nociceptivos. Y entonces, bueno, los reflejos motores en este tipo de solución, pues puede ser, digamos, una buena respuesta adaptativa, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, con el incremento del tamaño, con el incremento de la complejidad, los diferentes objetivos biológicos de los organismos pueden entrar en tensión. Entonces, nos vamos a encontrar con situaciones en las que un organismo pues va a tener, por un lado, lo que debe hacer para garantizar un objetivo, como lo es su supervivencia, y por otro lado, lo que debería hacer para garantizar un objetivo biológico, pero que resulta secundario, que es garantizar su integridad tisular. Y esto es porque organismos muy dañados, organismos muy heridos, organismos muy lesionados, aún pueden satisfacer sus objetivos primarios. Pensemos en una situación en la que hay un ejemplo un poco de juguete, hay una gacela que tiene una herida, y su objetivo biológico de la integridad tisular, digamos, que la motivaría a tener un comportamiento que proteja su extremidad, pero el objetivo biológico más importante, que es el de sobrevivir, hace que algo suceda y que ese dolor no se imponga y que el animal pueda escapar libre. Y es porque ese objetivo de la supervivencia es más importante. Entonces, el reflejo automático, que no tomaría en cuenta estas otras cuestiones, pues no es una solución adaptativa. Entonces, así puede describirse este problema de control motor. Los organismos a cierta complejidad deben involucrarse en actividades que promuevan su protección corporal sin poner en riesgo su supervivencia, ¿no? Y entonces se impone una solución motora a partir del insumo nociceptivo, pero también del contexto psicológico, es decir, de todas las otras cosas que le pueden decir al organismo en qué situación está y si debe priorizar un objetivo o el otro. Un poco así sería como esto que estoy aquí diciendo. Pasa esta etapa nociceptiva de la que ya hablamos, pasa el insumo nociceptivo, y allí la operación es la de hacer una imposición motora que promueva la protección, pero de una manera adaptativa, en el sentido muy importante, y es que tenga en cuenta información a la que puede tener acceso el organismo respecto de su supervivencia en el entorno. Entonces, de esta forma, el resultado de este procesamiento cognitivo, pues va a ser una imposición motora, pero contextualizada. Y esto es, digamos, por decir de otra manera, pues la modulación o los efectos de modulación de dolor.
Creo que es aquí donde comienza de forma cognitiva el dolor, con los fenómenos de modulación, y esto me parece que es muy interesante decirlo, porque esto es ampliamente distribuido. El intercambio, hay un paradigma experimental al que se le llama el intercambio motivacional y muestra cómo la respuesta a estímulos nocivos depende de otras motivaciones presentes en la situación actual, y esto lo han encontrado en peces teleósteos, lo han encontrado en cangrejos ermitaños. Por ejemplo, encuentran que se agarran a estos pececitos, los privan de alimentarlos y luego en un ambiente en el que hay comida, si le pasan choques eléctricos, los peces no responden a los choques eléctricos como lo harían en otra circunstancia, que es huir directamente, sino que en el contexto de que hay comida y ellos han sido privados de la alimentación, el pez jala para adelante y es de alguna forma su actuar no obedece a un reflejo solamente al estímulo dañino, y esto también se ha encontrado que sucede en presencia de otros peces, y algo parecido se ha encontrado en cangrejos ermitaños, en el que las circunstancias y las características de las conchas en las que estos cangrejos viven van a resultar definitorias respecto a si el cangrejo huye o no al recibir un choque eléctrico. Si es el tipo de concha, digamos, deseable, si es el tipo de caracol que más competencia tiene, el cangrejo va a tender, por decirlo así, a necesitar, o por lo menos ese es el dato, a necesitar que los choques eléctricos sean más fuertes para que salga de ahí. Está horrible el tipo de evidencia, sí, perdón. Y estos son los, los electrodos porque además hay un montón también de trabajo sobre cuáles son las conchas que prefieren, ¿no? Entonces ya con ese conocimiento luego llegan y los electrocutan a ver si esas preferencias inciden en cómo reaccionan al estímulo dañino. Y lo que se encuentra es que sí incide, y entonces un poco mi idea es que está ocurriendo esto, está ocurriendo una imposición motora contextualizada, no está ocurriendo un reflejo motor. Ahí ya está habiendo cierta integración, por decirlo así, cognitiva. Entonces, la imposición motora no es una respuesta automática, no es el reflejo. La imposición motora, eso que constriñe el movimiento y que es típicamente resultado del dolor, es resultado de un proceso cognitivo que resuelve el asunto de hasta qué punto el organismo se puede involucrar en proteger el cuerpo, hasta qué punto se puede, digamos, dedicar a eso. Y esto es importante porque esta imposición motora que restringe el movimiento y que es adaptativa porque va a hacer que mi cuerpo se recupere, que va a hacer que mi cuerpo sea mejor, pues es a la vez un hándicap, es un obstáculo motor. Yo no voy a poder volver a caminar igual, digamos, mientras esto está sucediendo. La imposición motora es un obstáculo a las actividades del organismo, interrumpe la atención y pues tiene otra serie de problemas. Entonces aquí el asunto es, ¿cómo es que el organismo cognitivo lidia con este obstáculo para sus actividades? Y es aquí donde creo que ocurre, digamos, otra etapa en la cognición del dolor, y es que respecto a esta imposición motora, a este obstáculo que el organismo va a tener allí, ocurre una evaluación que el organismo hace de forma general. Y esta evaluación es una forma de estimar qué tan negativo es este hándicap motor. Y el resultado de estas evaluaciones es lo que va a informar centros cognitivos más generales, como lo es la toma de decisiones, como lo es la deliberación, como lo es la planeación, etc. Entonces, bueno, ¿qué he hecho hasta ahora? He descrito, digamos, en esta otra parte, he descrito un proceso de etapas seriales de la producción del dolor. Generalmente, cuando hablamos del dolor en filosofía de la mente, nos quedamos con una descripción acerca de cómo se procesa el dolor de una cajita negra, ¿no? Entonces, además, porque el dolor fue un ejemplo muy utilizado en la primera filosofía de la mente funcionalista, por ejemplo, de Putnam, ¿no? Y entonces, como que era el input, que es el golpe, algo ocurre y está el dolor y el grito, ¡au! ¿No? Entonces, como que es el input y el output. Pero en esta historia más compleja que he tratado de presentar acá muy rápidamente, pues incluso el grito no es ni siquiera, es una cosa que tiene que ver con los reflejos. Hay unos aspectos sensoriales, hay unos aspectos que están más relacionados con la motivación. Digamos que hay una cosa
hay una historia más compleja, pero de manera muy, muy interesante, me parece, a mí, es un proceso que es serial y que tiene unas etapas seriales. Y, ¿por qué? Porque según esta descripción, el resultado de la primera etapa es insumo de las operaciones de la segunda etapa, y ambos van a producir productos motivacionales. Es decir, contribuye a pensar esto de que el dolor es un estado con una riqueza motivacional. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque bajo esta idea hay dos momentos en los que el dolor motiva. Bueno, habrían tres, digamos, que es el movimiento del reflejo. Hay que problematizar de pronto allí la distinción entre las dos segundas y la primera. Está el movimiento del reflejo, pero también está la imposición motora, que es una motivación modular hacia la protección corporal. ¿Qué quiere decir esto de la motivación modular? Que es una motivación que no entra en el espacio de liberaciones. La motivación que lleva consigo el constreñimiento motor de no poder apoyar el pie, no es algo que yo deliberé y decidí. No entró, digamos, no es de ese tipo de cosas, es una motivación muy directa relacionada con la cognición motora. Mientras que la evaluación respecto a qué tan mala es esta imposición motora, qué tanto tiempo me puede quitar, cómo voy a cambiar mis días respecto a esto, si quiero que esté ahí o no, etcétera, pues esa evaluación no es modular en el sentido en que sí comienza a verse afectada, digamos, por esta otra cantidad digamos, que existe en el nivel de la deliberación, ¿no? Se funde allí con este otro nivel más complejo. Y entonces a esta imposición motora que les he contado en esta historia es a lo que creo que podríamos pensar como ese imperativo de primer nivel, mientras que esta evaluación que les he contado en esta segunda historia es lo que podemos pensar como esta evaluación de segundo nivel sobre este estado imperativo de primer nivel. Tengo algunas razones adicionales para pensar que esto es una buena historia y que no estoy enredando de más lo que haya que contarse sobre esto. Por ejemplo, podría mencionar algo de evidencia empírica, de por qué pensar que la cognición del dolor es secuencial. Eso puede parecer como un poco contra, o por lo menos como necesitar más apoyo. Tengo algo de evidencia que mostrar sobre eso. Y también hay algo que para las teorías del dolor representacionistas es valioso, y es que esta forma de entenderle ofrece una solución a un problema que se ha formulado al representacionismo del dolor y que tiene... se le dice la objeción de matar al mensajero, y creo que esta forma de entender al dolor también puede dar cuenta de esto, pero no quise desarrollarlo porque sé que ya estoy tomando demasiado tiempo, así que quisiera parar acá. Les agradezco mucho haberme escuchado y me da mucho gusto que podamos ahora conversar sobre sus apreciaciones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, David, ¿no? Y también por la cuestión del tiempo, que pues a veces nos gusta y se nos va un poquito, así que te agradecemos mucho. Bueno, ya luego levantaron las manos, así que me da un montón de gusto que comencemos el diálogo así. Yo también tengo un par de preguntas, pero bueno, vamos a comenzar en orden. El primero en levantar la mano fue David Mauricio Portius. Adelante, por favor. Muchas gracias, interesante la presentación. Llegué un poco tarde, pero no sé si lo mencionaste antes, pero no todos los nociceptores son externos. Yo entiendo que hay nociceptores que están en la piel y nociceptores que están dentro de nuestros órganos internos. Las reacciones son distintas, porque por lo menos para mí, en mi experiencia personal, cuando me duele los huesos es distinto que si me, me pincho la mano con una aguja. No sé si eso también lo has incluido, Tocayo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, tocayo. Me parece muy interesante esa distinción que señalas. En efecto, hay nociceptores en nuestras vísceras, pero creo que no hace, digamos, una diferencia interesante que deba ser por lo menos rastreada en el nivel de una teoría del contenido acerca del dolor, de cuando un dolor agudo, digamos, tiene en su historia causal que el insumo nociceptivo sea de una terminación, por ejemplo, en la piel, o sea de una terminación visceral. Pero tendría que pensarlo mejor. La verdad es que sí te agradezco. Supongo que sí habrán cosas
respecto a cómo es que luego ese insumo es analizado en términos motores, porque eso es lo que sobre todo me interesa desarrollar y que pues que también son cosas de las que se podrían hablar más, sobre cómo entender esto de la imposición motora. Entonces, claro, puedo imaginarme yo que el insumo, que si estoy pensando de que el insumo cognitivo, digamos, como en el que quiero hacer énfasis, perdón, el análisis cognitivo en el que quiero hacer énfasis del insumo nociceptivo es motor, pues va a ser distinto si, por supuesto, proviene de la punta de la mano a la víscera, ¿no? Que no hay un movimiento directo. Pero habría que pensarlo, porque igualmente sí que deben haber ciertas áreas o cierto tipo como de cognición motora relacionado con justamente que haya un movimiento corporal relacionado con esas zonas viscerales, ¿no? A pesar de que uno no sea que lo mueva directamente, pero te agradezco mucho la pregunta y permitirme pensar sobre eso. Ok, yo también voy a tener una pregunta en ese sentido, pero bueno, vamos a darle primero la palabra a Américo Contreras, por favor. Gracias. Mira, quería saber si se ha estudiado cómo influye sobre el dolor el disponer de una explicación del origen del dolor. Me encanta esa pregunta. Me encanta porque además uno siente que tiene sentido ponerse a estudiar el dolor, ¿no? Que ojalá uno pueda aliviar sus dolores encontrando esto. Es muy interesante porque sí hay estudios y sí hay evidencia empírica a favor de eso y este tipo de conocimiento se ha aplicado en el mundo de la salud. Entonces, por ejemplo, es muy importante a los pacientes con dolores crónicos, por ejemplo, entregarles información respecto a qué es lo que está pasando con sus cuerpos e informarse sobre un poco de ciencia del dolor, incluso en términos muy básicos. Se recomienda como entregar folletos, se recomienda entregar información muy básica y hay de pronto, hay como un género incluso de divulgación sobre qué es el dolor para pacientes, apuntando hacia esto, porque la verdad es que sí contribuye mucho a cómo se experimenta el dolor, el haber tenido contacto con literatura científica y con este tipo de discursos respecto a qué es el dolor. Ahora, ¿cuál es la interpretación de eso? Digamos, esto es así, pero ¿por qué? Algo que creo que podría ser es que pues ofrece elementos para racionalizar la experiencia de una manera en que resulta controlable, ¿no? El discurso científico, el que te hablen de los conceptos, que te explique, por ejemplo, una persona que lleva 5 años con la muñeca doliendo, pero que le expliquen que eso no significa que su muñeca está mal o que está peor, ¿no? Porque le van a explicar toda la biología que hay detrás de la cronificación del dolor. Entonces, es de esa forma, al ya, por ejemplo, gracias a ese tipo de información, saber que no está sucediendo nada malo con su muñeca, digamos, con su cuerpo, como sí sería en el caso de un dolor cualquiera, si nos comienza a doler la mano, pensaríamos que algo malo le pasa a la muñeca, pero en el caso del dolor crónico hay que dejar esa creencia. Entonces, el contacto con este tipo de literatura ayuda a dejar este tipo de creencias y creo yo que ese es el tipo como de mecanismos en juego que están allí para que tenga un efecto terapéutico que está comprobado de manera muy interesante. Ok, gracias. Adelante, José Araya, por favor. Hola, tengo varias preguntas en realidad. No sé hasta qué hora estamos, pero a lo central. La Hay primera, tiempo. ya, para no apurarme tanto. La primera es es una crítica a la premisa fundamental de de esta discusión en realidad. Que la charla comienza muy bien, ¿no? Hay muchas dimensiones del dolor, digamos. Hay una dimensión teológica, hay una dimensión antropológica, hay una dimensión psicológica, y tú te vas a centrar en la dimensión psicológica, porque tiene sentido, pero yo creo que lo fundamental del dolor, ¿no? El dolor es algo que se siente, es un fenómeno psicológico, ¿no? Y un fenómeno psicológico probablemente casi siempre consciente, ¿no? Entonces ese es el target explicativo, ese es el explanandum. Hay un fenómeno psicológico, una experiencia psicológica, y queremos explicarla. Ahora,
hay distintas teorías acerca de cómo vamos a explicar la conciencia, ¿no? La experiencia, ¿no? Entre ellas la experiencia del dolor. Hay gente que piensa que cierto tipo de representaciones, cierto nivel de la jerarquía, cuando son moduladas por la atención, tenemos una experiencia consciente. Otra gente piensa que hay que tener un pensamiento acerca de otro estado representacional, un estado perceptual, perdón, un estado mental acerca de un estado perceptual. Otra gente, pero la teoría, digamos, que hace menos sentido desde el punto de vista de la ciencia cognitiva es el representacionalismo, ¿no? Hay gente que piensa que la atención, digamos, no aparece a partir de la descripción de ciertos componentes de la maquinaria psicológica, cómo estos componentes interactúan, que es lo que uno esperaría de Zagar, o de alguien que está defendiendo la idea de que la mente lo que hace es manipular representaciones. Cuando alguien tiene una idea que la mente es una máquina, un sistema input-output, uno espera explicar cualquier tipo de fenómeno psicológico, incluyendo la experiencia del dolor, en términos de componentes y sus relaciones causales. El representacionalismo es una teoría súper bizarra, ¿no? Es como típica de los filósofos, ¿no? Es algo que uno encontraría en un filósofo, pero no en un cientista cognitivo, yo pienso. Esta idea de que uno puede dar cuenta de todo lo que hay que explicar, digamos, acerca del carácter fenoménico de una experiencia en términos de su contenido representacional. Y uno puede explicar la experiencia del dolor en términos semánticos, y no en términos de componentes que interactúan entre sí con sus causas, o en términos de inputs o outputs. Entonces, a mí me parece que habría que defender esta idea del representacionalismo, ¿no? Que uno puede dar por completo cuenta de todo lo que hay en el carácter fenoménico del dolor, apelando a nociones semánticas, ¿no? A mí me parece súper bizarro. Eso es uno, ¿no? Íbamos bien con Zagar, pero ahí te pasaste al representacionalismo, digamos, que es una cuestión muy exótica, como una especie de animal raro en el bestiario de las teorías filosóficas que tenemos, ¿no? Eso es uno. Lo otro es que Prince hace una distinción que es bien útil acá, que es la distinción entre motivation, que es el motivational oomph que tenemos cuando tenemos experiencias afectivas de todo tipo, incluyendo el dolor. Se supone que el dolor se siente mal porque tiene un componente de valencia. El componente motivacional de la valencia se caracteriza típicamente como motivational oomph, como motivation en inglés. Y la idea siempre ahí es que la motivación es modificar algo en la experiencia misma, no más de esto, ¿no? Están los imperativistas y la idea, lo que significa esa señal, digamos, nerviosa es no más de esto. Y lo que hace la corteza cingulada anterior es justamente ese tipo de motivaciones. Ese es el componente motivacional que la corteza cingulada anterior da durante en los casos de dolor, ¿no? Y que pierden, según, digamos, varios, esta gente con lesiones en la corteza cingulada anterior, que los demás, Craig dice que no, ¿no? Craig dice que no podemos encontrar esta disociación tan clara entre el componente afectivo y sensorial del dolor, ¿no? Porque las lesiones no son tan claras. En fin, la cuestión es que otro aspecto de los estados afectivos, pero que es distinto, son las motivaciones, que es motives. Entonces tenemos motivation, que es una cosa, que es lo que caracteriza, según este grupo de gente, los estados afectivos, la valencia afectiva, pero otra cosa distinta son los motives. En castellano no tenemos esa distinción, pero es importante tenerla en cuenta. Los motives se refieren a razones para la acción. Por ejemplo, yo tengo hambre y tengo se siente mal, digamos, y tengo este componente de valencia que me dice ya no más de esto, haz lo que sea para cambiar esto. De ahí puedo empezar a, claro, cognitivamente evaluar la situación, tengo conocimiento contextual y puedo decir, voy a ir a la pizzería de la esquina. Puedo decir, no, tal vez mejor voy al refrigerador y hago unos huevos revueltos. Esos son motivos, son razones para la acción, pero que necesitan una fuerza motivacional distinta. Entonces hay gente que piensa que las razones motivan por sí mismas, otra piensa que las razones no tienen poder motivacional por sí mismas, pero es una noción de motivación distinta, reconocida en la literatura filosófica, que la noción de motivation. Están los motives y motivation, que son distintas, y nos interesa a nosotros el motivational oomph. Y lo otro es que a mí me parece que el hambre, por ejemplo, la sed y el dolor son iguales, no fenomenológicamente, pero sí mecanísticamente. Hay una dimensión teológica del hambre, hay una dimensión antropológica del hambre, hay una dimensión ética del hambre. Todo lo que tiene que ver con conocimiento background, contextual de alto nivel a la hora de experimentar el hambre está bien documentada, digamos, ¿no? Lo que yo sé acerca de la situación contextual en la que yo estoy va a determinar incluso si es que yo sienta o no sienta hambre. Entonces, también
el hambre tiene esta riqueza motivacional. También cuando tengo hambre no solo basta con esta señal motivacional que me dice no más de esto, sino que también tengo que empezar a deliberar, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de resolver este problema? Si voy al refrigerador, voy a la pizzería de la esquina, etc., ¿no? Entonces, me parece injusta esa, decir, no, Klein aúna el dolor no doloroso con fenómenos más simples como el hambre, pero el hambre, la sed, la temperatura, el frío, el calor, tienen todas estas dimensiones también teológicas, éticas, antropológicas, riquísimas también, y que juegan ahí un rol en el conocimiento background que alimenta nuestras experiencias. Esos eran los tres principales puntos que tengo. ¿Qué tal, José? Muchas gracias. ¿Todo bien por acá? Sí, qué bueno saludarte. Bueno, a ver cómo te respondo todas estas cosas que me dijiste. Muy interesante todo lo que me dices. Habría mucho que conversar. Yo quisiera como señalar algunas cosas. A ver cómo lo sientes. Digamos como que inicialmente yo por lo menos no me siento muy motivado a pensar que el fenómeno que a mí más me interesa explicar sea el de la fenomenología y sea el de cómo es que la fenomenología se pasa al contenido. A mí sobre todo me interesa el asunto del contenido respecto a cómo entender en términos generales qué es lo que está pasando mentalmente cuando el organismo experimenta un dolor. Entonces... Perdón, por eso el representacionalismo hay que sacarlo de la escena ahí. Total, no, y si seguiste mi presentación, pues ese representacionismo que trata acerca de describirnos cómo es no sé qué, ese yo trato de sacarlo de la escena y busco quedarme solamente con este aspecto de que el dolor nos pone a hacer algo, ¿no? Que nos mueve a hacer algo. Y respecto a... Me refiero con representacionalismo a la idea de que el carácter fenoménico de la experiencia se agota completamente en su contenido. El contenido puede ser indicativo o imperativo o el que sea. Pero esa idea... Sí, yo la verdad, la tesis metafísica sobre la naturaleza de la experiencia consciente del dolor, por ejemplo, no estoy muy cercano a ella, digamos, no he querido aquí hacer una tesis metafísica sobre la fenomenología del dolor. Yo estoy más interesado es en preguntarme en el contenido mental, pero por sus papeles funcionales. Es decir, de cuál es la diferencia cuando tenemos un contenido mental indicativo en la percepción visual a cuando tenemos estas teorías que proponen un contenido, por ejemplo, imperativo en la experiencia del dolor. Pero no tanto sobre si agotan o no la fenomenología. Yo puedo estar perfectamente de acuerdo en que no la agotan y que hay que meterle más cosas que no sé cuál sean o quitarle, no sé. Más bien... porque toda esta discusión es un grupo de gente que cree que esa es la visión correcta, digamos, que el representacionalismo que habla que el contenido agota por completo la fenomenología. Y ahí, asumiendo eso, empecemos a discutir entonces cuál es el contenido del dolor. Uno se sale de ese juego y estamos en otra discusión. El contenido desaparece. Depende para qué quieres la noción de contenido, digamos. O sea, si lo que tú quieres es la noción de contenido, como los filósofos de la mente, que como tú mismo estás diciendo, en efecto, persiguen el proyecto de dar una cuenta sobre cómo hacer, digamos, que la fenomenología, y en este caso más particular la fenomenología del dolor, tenga una cabida dentro del mundo natural vía la noción de contenido. Si eres uno de esos filósofos, pues sí. Pero si no es ese tu mayor, digamos, interés, pues no. La noción del contenido nos puede seguir sirviendo para otras cosas. La noción del contenido no solamente se utiliza en las discusiones de metafísica de la conciencia. Entonces, digamos que, es en esa exploración de esas otras cosas en las que, sobre todo yo he tenido más interés. De pronto sí hace falta hacer más énfasis sobre eso. Yo también he tenido yo mismo, digamos, como que problemas justamente por esto que me estás señalando, así que me da gusto que me lo hagas volver a ver en esta presentación. Y sobre esta riqueza, digamos, sobre esta riqueza motivacional de la que estoy de acuerdo contigo y que también de alguna manera como que trato de resaltar en el fenómeno, pues me parece que estas dos nociones, y te agradezco por traer a colación la distinción de Prince, no la conocía, me parece que esta distinción de alguna manera captura un poco lo que hemos estado diciendo aquí, ese o esa motivación. Yo estoy más, digamos, familiarizado con otra terminología, es una terminología que es de Colin
Klein, justamente. Él habla de fuerza motivacional primaria, que es esta fuerza motivacional dirigida, digamos, al cuerpo, que tiene que ver más ¿no? como una cosa muy directa. Y luego está quizás lo que tú hablas como los motifs, que pueden ser como más las razones para la acción, con lo que son los que entran en el espacio de liberación. Y entonces yo también, digamos, me gusta además esta distinción, voy a revisarla para ver cómo puedo interactuar con ella en mi trabajo futuro. Porque justamente creo que la experiencia del dolor tiene esas dos maneras de motivar distinta. Y justamente como creo que eso es así, y pues dentro del campo en el que me muevo, que son estas teorías cognitivistas del contenido mental del dolor, me parece que en nuestras herramientas conceptuales tenemos cómo dar cuenta de esto, construyendo una teoría en el que una de estas motivaciones digamos, venga por un estado evaluativo y otra de estas motivaciones venga, que es una motivación más básica, digamos, venga por un estado imperativo. Me encantaría, claro, que lográramos dejar el representacionalismo de lado y discutir acerca de contenidos fuera de esa teoría sobre la conciencia, que lo encuentro muy rara. No sé si sobrevivía. Yo debo confesarte algo que me sucedió. Es un poco, cuando yo estaba como a la mitad de la tesis doctoral, ese era como mi objetivo, pero luego hice una visita con Valerie Hardcastle, que detesta como las teorías de segundo nivel de la conciencia o muy cognitivistas, entonces como que ahí más o menos vi que por ahí no era el proyecto y a mí la verdad es que no me interesa mucho. Yo por eso como que incluso el tipo de evidencia empírica con la que me relaciono tiene que ver mucho con lo funcional, en el sentido más de lo que el organismo hace cuando experimenta dolor. Entonces, he tratado de evadir ese tema de la fenomenología del dolor de esta forma, pero pues sí, tú justamente me haces ver que no es suficiente y que tengo que ser más claro sobre eso. Quizás, digamos, tengo que tener más, yo mismo, hacerme más énfasis a mí mismo de por qué esta discusión del contenido es interesante y es importante, a pesar de no estar, digamos, interesados en esta discusión, como tú señalas, que está muy complicada. Sí, gracias. Sería bueno poner esa. La otra que pensaba sobre la modularidad, necesitas la modularidad del cuerpo, ¿no? Eso de que yo estaba viendo Vikingos por segunda vez ahora y veía estos tipos que le sacan los pulmones para afuera, digamos, por la espalda y no ponen cara de nada, digamos. Porque si no van al Valhalla, no solo pueden ir al Valhalla si es que muestran ninguna señal de dolor y los tipos le están sacando los pulmones por la espalda, ¿no? Bueno, imaginando que eso es posible, digamos. Eso parece que no es tan modular, ¿no? Ese aspecto como el cuidado del cuerpo, ¿no? O cuando los hombres, digamos, cuando estamos con otros hombres jugando deportes, no queremos mostrar dolor, ¿no? Queremos ser el más fuerte y que si no me duele nada, ¿no? Podemos controlar eso muy bien, digamos, tal como nuestras expresiones faciales durante las emociones también las podemos a voluntad simplemente apagar, ¿no? Y poner otra cara, digamos. Suena como una intervención motora, ¿no? Como una display rule, una cosa así, como hablaba Ekman, de que tenemos estas expresiones faciales, sí. Pero las podemos apagar. Pero eso no suena muy modular, ¿no? Porque yo decido, digamos, no voy a llevarme la mano a la herida. Y simplemente no me llevo la mano a la herida y sigo conversando como si nada pasara para verme fuerte, digamos, qué sé yo, por la situación social en la que estoy, etc. Eso no suena a modularidad. De acuerdo, sí. Quizás entonces ese tipo de... Ese tipo de motivación, sí, no sea modular. Habría que ver cuáles podrían ser realmente modular. Pensaba que tiene que ver más con la fuerza de la motivación. Ahora, pensando en voz alta, tal vez esa diferencia entre el motivational oomph y esas motivaciones más contextuales, cognitivas, de decidir a dónde ir a buscar comida, o decidir si tomar una pastilla, o tal vez ir al médico, tiene una fuerza motivacional más débil, ¿no? Que ir a ponerse la mano, por ejemplo. Voy a ir al médico, o en lugar de ir a tomar una pastilla. Esa, digamos, intención de hacer algo tiene una fuerza mucho más débil que me voy a poner la mano en la herida. Sí, quizás de pronto habría que hacer la categorización, no distinguirlas por la modularidad, claro, ni tampoco por la fuerza, sino tal vez
qué tanto involucran representaciones premotoras o no. Entonces van a haber unas motivaciones, sí, ¿no? Van a haber unas motivaciones que involucran representaciones premotoras que digamos, hacen esta red como ese obstáculo motor en la computación que debe el animal como decidir. Yo creo que ahí está, te lo voy a copiar, yo creo que va por ahí. Y otras motivaciones que no tienen esas representaciones premotoras y que son de más, ¿no? Va por ahí, sí, yo también lo voy a anotar. Muchas gracias. Tal vez tiene relación, claro, con el tipo de representaciones en juego más que con una cosa de fuerza o una cosa de modularidad. Claro, y ya por sus propias particularidades, pues las representaciones premotoras tendrán su nivel de modularidad, claro, digámoslo tal así. Vez por ahí a ver, lo voy a anotar yo también, pero ya te voy a citar, te lo voy a copiar. No, está perfecto. Sin copyright, con copyleft. Claro, porque eso tal vez resuelve esto, ¿no? Está la motivación de, ya, quiero... A mí también me gusta. Me gusta también decirlo de esa manera, porque tiene ese problema que tú mencionas, y es que pues también hay como que unos casos en los que uno puede entender que sea más, menos modular, pero definitivamente pues sí, uno, a pesar de que el pie se le esté rompiendo, uno pues si hace todo el esfuerzo lo pone. Uno puede estar con el pie rompiéndose y uno tiene esta sensación de tengo que hacer algo, digamos, ¿no? Esto no puede seguir, y tengo la idea de repente, voy a ir al médico, que está en la esquina, digamos. Pero no me siento tan motivado a ir al médico porque pienso, hace un poco de frío, no quiero salir a la calle, me cae mal la mujer del médico, no quiero entrar a su casa. Entonces me quedo acá aguantándome el dolor. No tiene tanta fuerza motivacional esas intenciones de hacer cosas en el ambiente como la tiene la intención de que esto se acabe, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Como que puede ser que la distinción puede ser como en qué tan cercano está en el procesamiento, cercano a la acción o no, digámoslo, ¿no? Entre si es una cognición que está muy cercano como ya a lo motor o no, y entonces de ahí puede ser por ahí la diferencia. ¿Por qué motiva más si está más cercano? Bueno, eso tal vez sea obvio. No sé si motive más, pero digamos, ¿por qué es más intrusivo? ¿Por qué lo sentimos como más fuerte? Porque como la cognición motora involucrada, pues como que el elemento aquí es muy respecto a la tarea cognitiva que se está haciendo, que es decidir cómo poner el pie de una manera u otra. Digamos que esto de decirle no lo pongas de esta forma, pues es un gran elemento a tener en cuenta. Mientras que para las otras que son de liberaciones futuras, pues el hecho de uno tener mal el pie es una cosita entre muchas otras cosas, ¿no? Puede ser por eso. Pues está... No sé si hay más preguntas. Me voy a quedar pensando un rato. Muchas gracias. Seguimos conversando, por supuesto, José. Sí, nos vemos. Ok, Matías había levantado la mano. No sé si todavía quieres hacer tu pregunta, Matías. Sí, Matías CF, sí. Ya. Vale, gracias. No, mi pregunta era básicamente si tú, David, considerando que hay un predominio cognitivista importante y hay una especie de neuroesencialismo asociado a todo esto relacionado al dolor, si considera el cerebro como agente. Eso básicamente. Sí, ¿me podrías decir decirme un poco más sobre lo que consideras que significa decir esto? Porque no me quiero comprometer con algo que sea muy terrible, entonces quiero saber un poco como qué tienes en mente cuando dices que pensar si el cerebro es un agente, dices tú como en contraste con pensar que el cerebro es parte de un agente, algo así. Sí, completamente. Sí. Ya. A ver, ¿yo qué podría decir sobre eso? Sobre todo porque la mayoría, bueno, en realidad la literatura que he recopilado se suele mencionar en esto de la predicción cognitiva, o sea, de la codificación predictiva o procesamiento predictivo. Efectivamente se considera el cerebro como agente muchas veces. Entonces se hace un reduccionismo exclusivamente al sistema nervioso central y al cerebro quien decide, entre comillas, y se despoja a este individuo del cual el cerebro forma parte, e incluso, como considerabas anteriormente, se desprecia el cuerpo como parte de la cognición de la cual tú bien estás haciendo defensa en tu tesis, en el sentido de por ejemplo, la valencia necesita de la interocepción.
Y muchas veces en esa codificación predictiva se obvia el cuerpo porque no se considera como parte de la cognición. Ya, sí, muy interesante. Me da gusto que me pongas a hablar de esto porque la verdad es que no sé muy bien qué decir en este tipo de situaciones, pero creo que puedo decir algunas cosas. Digamos, una que me parece clave y que no sé qué tal, lo que pasa es que me siento como un poco así como raro defendiendo todo el paradigma, ¿no? Y como algo así, pero un elemento que me parece interesante para esto que mencionas es eh, que bajo esta forma de entender la cognición, en la que me muevo y en la que esta propuesta, digamos, se construye, nos es como muy importante la cognición que sucede en el nivel más abajo de lo que podríamos llamar el individuo, que no sé muy bien aquí cómo considerarlo, pero si es como, digamos, la persona o como eh, el conjunto más englobado en la mente consciente o algo así, pues en todas estas descripciones cognitivistas se hacen como que se hace muy importante o parte, o más bien parte de lo que interesa es proponer o elucubrar sobre qué es lo que sucede al nivel por debajo de la conciencia o de la percatación o al nivel más psicológico directo, por decirlo así, y Y que eso, eso nos puede, disculpa, ofrecer como explicaciones respecto a ciertos fenómenos que no podríamos hacerlo en virtud solamente apelando a un tipo de cognición que sea del nivel, digamos, más personal, y entonces está esta distinción en esta forma de entender la cognición entre el nivel personal y el nivel subpersonal. Eh, Creo que, digamos, aquí hay acá de una manera muy, digamos, ¿cómo se considera el cuerpo aquí? Por ejemplo, frente a esa pregunta que puede ser como interesante intentar responderla ya en mi propuesta, ¿no? Como, no para defender lo que dicen nosotros, sino para tratar de darle sentido a lo que yo quiero decir. Pues, un poco, en efecto, se parte de algo que es una teoría sobre la naturaleza del dolor, que es esta manera de entender la contemporánea, que fue adelantada por los padres de la ciencia contemporánea del dolor, que es Melzack y Val, y ellos tienen esta idea de la neuromatriz del dolor, ¿no? Entonces, como que la cosa es que, bueno, si tenemos toda esta discusión de que si el dolor informa o motiva u ordena o es una evaluación, ¿por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué no miramos el cerebro a ver qué es lo que pasa y listo? Pues si se prende esto, pues debe ser que motiva, y si se prende esto otro, debe ser que hace esto otro. Pero lo que se encuentra es que una gran cantidad de áreas cerebrales tienen actividad en la experiencia del dolor. Hay una gran actividad, y parte también como de la discusión y de la dialéctica un poco puede verse en estos términos, José, que a mí me gusta verlo de esta manera, no tanto como por la discusión de los contenidos semánticos, sino decir cómo podemos interpretar esta función, digamos, en términos funcionales, toda esa actividad. Entonces ahí es donde uno comienza a armar el rompecabezas, decir, bueno, hay unos componentes sensoriales que disparan unos motivacionales, o hay unos motivacionales sobre unos sensoriales, ¿no? A partir de digamos, ese caos en la evidencia, por decirlo de algún modo, entonces podemos ir a decir, bueno, y entonces frente a ese caos en la evidencia, por ejemplo, cosas que encontramos es que si agarramos un dedo y le chuzamos, va a haber una actividad en las áreas premotoras muy similar a si agarramos el dedo y le aplicamos una vibración, como que hay una cosa muy similar. Entonces, al involucrar áreas cognitivas cuya actividad está directamente relacionada o está, digamos, o cuya actividad recibe como insumo cuestiones corporales, me parece que de esta manera es que se está tomando aquí en cuenta pues ese componente, ¿no? O sea, no estoy aquí, por ejemplo, diciendo que el dolor tiene que ver con el área de más como de la racionalidad, no, estoy diciendo el dolor tiene que ver incluso con lo premotor, de cómo establecemos sobre esto no hablé aquí, pues, pero estas imposiciones motoras pues tienen que ver sobre un nivel muy básico de cómo como que se obstruyen unas rutinas de movimiento o cosas de ese tipo. Pero bueno, no quiero seguir hablando porque creo que la voy a comenzar a dañar más. Muchas gracias por tu pregunta, me hace pensar mucho.
Ok, bueno, vamos a darle la palabra a David Mauricio Portius, por favor. Tres cosillas muy sintéticas. La primera es que, a mi modo de ver, el hambre, la sed, no son necesariamente igual que el dolor. El hambre y la sed tienen que ver con procesos de sobrevivencia. O sea, yo me puede doler algo, al menos en mi experiencia propia, y me puedo aguantar el dolor y seguir. De hecho, se activa un proceso neurológico que... Pero el hambre también, ¿no? ¿Sí? Comparte el mismo trayecto anatómico, además, el mismo trayecto Sí, sí, espinotalámico. pero me refiero desde la reacción que yo puedo estimar o los gatillantes de la adrenalina. La adrenalina es más probable que me quite el dolor a que me quite el hambre o la sed. En ese sentido. Claro, y la vasopresina me va a evitar la deshidratación y no el dolor, pero funcionalmente son bien parecidos. Bueno, lo cierto es Qué bueno que me... ¿qué bueno. No, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen disestesia o anestesia completa y son incapaces de percibir el dolor, por ejemplo? Y además, yo conocí a una persona que en realidad tenía un problema serio con su sentido del hambre y la saciedad. Era incapaz de sentir hambre y incapaz de sentirse saciada. Entonces tenía que hacer unas rutinas muy extrañas para su sobrevivencia, tener alarmas, tener porciones controladas para que en el fondo comer exactamente lo que tenía que comer y ese tipo de cosas. Y finalmente... no sé si has escuchado, David, acerca de la teoría de los engramas en la neurociencia, de que en el fondo la percepción de los recuerdos tiene que ver con el encendido en secuencia de las neuronas. El experimento que hacían era con unos ratones que estaban separados del estímulo gato. Entonces, nunca habían visto un gato y analizaron los ratones que ya habían estado estimulados al gato y ver cómo se encendían sus neuronas y repitieron en ratones que nunca habían estado en contacto con el gato el encendido de las neuronas en esa secuencia y experimentaba la misma reacción física, el mismo movimiento, de tendencia a alejarse de la fuente de la potencial fuerte. De hecho, es casi como un fenómeno esquizofrénico, porque en el fondo no había gato. Eso, nada más. Muy bien, muchas gracias. Me da gusto que hayas mencionado de nuevo el hambre y la sed, porque se me olvidó mencionar algo sobre lo que decía José. Por ejemplo, yo hacía sobre todo mención, no porque yo considerara que el hambre o la sed sean encapsulados o no, pero el mismo Klein lo dice y así es su concepción sobre cómo es el dolor. En este libro de What the Body Commands, como que él dice eso, no como, lo dice explícitamente, y es que el dolor hace parte de un grupo de emociones bajas, emociones de nivel bajo, las equipara como el hambre y la sed, y además dice que por esto, como todas las emociones de nivel bajo, dice algo así, es encapsulado. A mí también me parece un escándalo y parte de eso pues me sirvió a mí también para discutir cosas en la tesis, pero esa idea no es mía. No, ¿perdón? Que nada es encapsulado, no existe eso. Bueno, no Klein cree que sí con el dolor. No hay modularidad. Y una cosa interesante es que Klein dice que su posición del dolor está motivada por el trabajo de Craig, que es el que ha hecho toda esta forma de entender el dolor como una emoción homeostática de bajo nivel que sospecho que está como detrás de estas ideas que tienes, ¿no? Yo pienso que el dolor es una emoción homeostática también, o sea, una motivación homeostática. Sí. Anda, entonces como que un poco lo que yo estaba contando ahora es que comienza a haber una discusión y parte de la discusión es en qué punto nos quedamos de todo lo que está ocurriendo funcionalmente en el organismo, si nos quedamos solamente con la parte más básica homeostática o si vamos a decir que el dolor también involucra todas esas otras cosas que hay, digamos, alrededor, ¿no? Eso es parte de que es interesante verlo de esa forma, ¿no? Que también involucra cómo recortamos de acuerdo a toda esta actividad que hay, cómo la recortamos y decimos esto tiene que ver con el dolor. Porque, por ejemplo, alguien como Colin Klein diría algo parecido a ti, el dolor es esta emoción homeostática y lo que hay de aquí para allá no es dolor. Me parece que hay unas preguntas ahí en el Facebook. No sé si se pueden ver. Sí, yo las voy a decir. Quería terminar su diálogo. Y entre paréntesis quería preguntar rapidito. Si es que yo creo que vas después, ¿vale? Ya, vamos a decirlas del Facebook, ¿va? Ok, bueno, Cristian Rodríguez pregunta, ¿el dolor sigue alguna lógica o teoría racional o irracional desde lo neurocognitivo? ¿Qué tal, Cristian? Un poco la idea de describir cuáles son las operaciones que se realizan cognitivamente sobre las representaciones y toda esta, digamos,
toda esta descripción o todo este bosquejo como en términos mecánicos, pues un poco es apelar a una racionalidad en el procesamiento, ¿no? De para qué es que sirve o por qué es que aparece, por ejemplo, otra manera de verlo, es decir, ¿por qué aparece en el mundo de la vida el dolor? ¿Cuál es el sentido de por qué aparece? Entonces, no sé si esto es lo que tienes en mente cuando dices de que si esto sigue alguna lógica racional, pero si hay una lógica racional que siguiera sería el de la evolución biológica y que está, digamos, allí para, de alguna forma, contribuir a, como lo he tratado de ambientar, contribuir a la solución de ciertos problemas motores que tienen que ver con nuestra protección corporal y en cómo incorporamos esa protección corporal en nuestras otras actividades. Ok, muchas gracias. Espero que te hayan respondido, Cristian. Si no, puedes volver a utilizar el chat. Y tenemos otra pregunta, otras dos preguntas de Jimena Monasterio. Ella pregunta, bueno, dice así: el dolor es una experiencia subjetiva y eso afecta los niveles de dolor y el aguante. El cerebro está en todo el cuerpo y se relaciona con el medio y con sí mismo. Así entonces, ¿el dolor es un mecanismo de defensa? ¿Qué tal? Muchas gracias. Me da mucho gusto que lo hayas puesto de esa forma. Yo diría de defensa, sí, incluso para poder decir, de pronto dar detalles respecto a esto de la defensa, diría que es una forma de protección corporal. Y entonces es una forma de protección corporal, pero más compleja que el mero reflejo. En el reflejo no hay dolor todavía, es una forma de protección corporal, pero comienza, digamos, a enriquecerse esta protección corporal cuando gracias a la integración cognitiva ocurre que el insumo nociceptivo que podría llevar solamente el reflejo, ahora lleva cosas más complejas, que es la protección corporal contextualizada. Y es gracias a la información que se integra de la situación del organismo en el ambiente y gracias a estas, digamos, como diferentes etapas en el análisis de qué es lo que está sucediendo. Entonces sí, creo que sí es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección corporal, es un mecanismo de supervivencia en últimas. Ok, perfecto, muchas gracias. Lo mismo, Que Jimena. quizás, sí, perdón, si me permites, Jimena, qué vergüenza, me da pena, sino que es que esta afirmación de decir que el dolor es bueno y que es una forma de supervivencia, suena muy chocante cuando uno tiene un dolor crónico que lleva 7 años doliendo de la espalda, ¿no? Como que ¿quién le va a decir a uno que el dolor es bueno? Entonces hay que también de pronto hacer esta acotación de que esto que estoy diciendo sería sobre estas formas adaptativas del dolor y entonces lo bueno de poder pensar sobre ellas es que incluso nos da elementos para entender de mejor manera estas otras formas, digamos, aberrantes de la experiencia del dolor y que algo ganamos en su comprensión a través de las formas más, pues sí, más adaptativas y más fáciles de entender desde esta forma. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ya para ir cerrando, yo tengo una pequeña pregunta también, ¿no? Justo creo que a mí también me saltó mucho esta idea de que el hambre y la sed, ¿no? Siento que igual sí hay que hacer ciertas distinciones, sobre todo con la interocepción, ¿no? Se han encontrado también evidencias al respecto, ¿no? De cómo al principio se creía, ¿no? Que todas estas emociones homeostáticas de bajo nivel eran lo mismo. Y se empezó a ver que no, o sea, que por ejemplo, gente que tenía una amplia conciencia interoceptiva, ¿no? Aún así, el dolor daba un poco lo mismo, ¿no? Entonces empezó a ver que sí hay una importante distinción entre estas emociones homeostáticas que te llevan hacia la interocepción, ¿no? Y el dolor. Entonces, como que sí me gustaría saber un poco qué piensas de la interocepción, por un lado, y por otro, no me queda muy clara esta motivación hacia la acción, ¿no? O sea, pensaba, por ejemplo, en Fritja, cuando habla de cómo, cuando trata de definir a las emociones, y habla de estas emociones como estas disposiciones hacia actuar, ¿no? Entonces pensaba que quizá podía tener algo que ver con esto, ¿no? Y entonces, pues esto también me lleva a pensar al dolor, ¿no? Como dentro de un ciclo de percepción-acción, ¿no? Pensando más en términos ecológicos, incluso corporizados, ¿no? En donde justo pues estamos empezando a ver que claro que es una percepción, claro que la dotamos de contenido, claro que está dentro de una cultura, ¿no? Etcétera, pero
que también siempre va a tener este componente musculoesquelético por un lado, ¿no? Pero entonces otra vez, ¿cómo hacemos esta distinción con la interocepción? Porque como decían hace rato, pues también tenemos nociceptores pues distribuidos justo pues por todas nuestras vísceras y esas no tienen ese loop, ese ciclo de percepción-acción tan claro, ¿no? Entonces, pues me gustaría un poquito que profundizaras en esa idea, ¿no? No me queda tan claro cómo, o sea, cómo seguimos con esta jerarquía del percatarse del dolor, ¿no? Como a tan alto nivel, ¿no? Y entonces, ¿cómo estaríamos vinculándolo con esta corporidad, con esta acción? ¿No? Entonces, me gustaría que si pudieras profundizar un poquito más en esa idea, David, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. Quisiera comenzar señalando, por ejemplo, algo. Este filósofo Colin Klein, que ha defendido el imperativismo puro acerca del dolor, que es una teoría del contenido mental del dolor, diciendo que es un imperativo, él dice que, digamos, que la historia biológica que respalda a su teoría es justamente la de Craig, del artículo clásico que estaban nombrando ahora en el chat, en el que el dolor tiene esta forma de, digamos, pues de ser algo que está cuidando un balance homeostático, y en este caso un poco como que lo que está detrás es pensar que está aumentando el nivel de insumo nociceptivo y que el organismo debe hacer algo para que ese insumo nociceptivo baje, como que ese es el balance homeostático que está, digamos, en juego. Y entonces Klein lo que propone es que la motivación está puesta en esos términos, en lo que el organismo debe hacer para que este equilibrio perdido por el ingreso del insumo nociceptivo se restablezca, algo así. Y entonces a mí me parece interesante mostrar que a pesar de que yo quisiera promover un imperativismo, no es ese el imperativismo que yo estoy pensando, porque como yo concibo esta imposición motora, es más bien el producto de quizás esa, digamos, ese asunto interoceptivo, pero integrado con cuestiones que puedan brindar contexto para la manera en la que se impone motoramente. Entonces no es solamente que la imposición motora ocurra a partir de un desbalance homeostático, sino que va a ocurrir a partir de un cierto cómputo que integra más cosas y no solamente el insumo nociceptivo. Y entonces, de esa forma, digamos, de manera muy esquemática, hay una diferencia entre digamos, como la historia biológica que contaría el imperativismo puro de Klein y la historia biológica que contaría mi evolutivismo motor en ese sentido. Me suena mucho, a mí siempre me ha sonado mucho este asunto de los loops sensoriomotores, justamente porque pues como que básicamente un poco como que el modelito que yo armo es que hay un insumo sensorial y hay un resultado motor, ¿no? Entonces como que sin yo utilizar ese vocabulario y sin yo utilizar estas herramientas conceptuales de los bucles sensoriomotores que conozco, pero pues con cierta distancia, sí veo y sí me resuena mucho en que eso es lo que, digamos, en el fondo tengo la intuición de que sucede, que en el dolor o mediante el dolor, el organismo va adecuando, va digamos, encontrando un fit acerca de qué tanta conducta debe tener respecto a la protección corporal y que no, ¿no? Como que es una manera en la que, y por eso me parece interesante esta noción del loop, porque suena mucho más dinámica, porque parece como capturar esto de mejor manera, pero un poco esta idea está en esta, digamos, como arquitectura o algo así que yo trato de plantear con estos cuadros, en los que pues el insumo para la imposición motora es el insumo nociceptivo, pero también cosas del contexto psicológico, y esto produce un resultado, y ese resultado a su vez es el insumo de otro análisis, pero que no es motor, sino que es en términos más contextuales. Entonces sí me parece que estas nociones pues los veo compatibles. Creo que a veces cuando dialogo con gente que trabaja en estas otras formas de entender la cognición sobre este tema, siento que podría incluso muchas veces transformar cosas con el vocabulario y que alguna idea general permanecería. Yo siento que no hay mucho, que digamos que al menos en ciertas intuiciones generales creo que habría buenos elementos. Y quisiera referirme por último al asunto de la jerarquía.
Y entonces para eso, si me permites, quiero mostrar una diapositiva que tenía preparado sobre esto de por qué pensar que hay un procesamiento cognitivo que ocurre sobre otro. Y es que desde varias líneas experimentales han encontrado que la experiencia del dolor parece no ser tan, digamos, como monolítica, sino que hay una cierta simetría causal entre la intensidad del dolor y lo desagradable que nos parece. Por ejemplo, cuando se hacen intervenciones de tipo de hipnosis y se afecta la intensidad, se afecta lo desagradable, pero no ocurre lo contrario. Si se afecta lo desagradable, no se afecta la intensidad. Y esto sugiere que hay una cierta secuencialidad en ese procesamiento, de que en algún momento el cómputo de lo desagradable va a depender del cómputo de la intensidad. Y esto se ha encontrado también en otro tipo de evidencia. Por ejemplo, la que aquí menciono, pero es que este cuadrito ya no me está dejando ver. Pero son como, pues son estas disociaciones en las que encontramos que si logramos afectar una parte de la experiencia del dolor, como es la intensidad, afectamos otra, que es lo desagradable. Y entonces este asunto es lo que me invita a mí a pensar de que si hay una cierta jerarquización en este proceso. Pero ese es un tema del que tengo que profundizar más y tener como una evidencia más contundente. ¿Alcanzo a hacer una pregunta corta, no? Sí, o sea, primero, nada más aquí Matías planteaba, ¿no? Esta cuestión del dolor que no duele. No sé si te vas a referir un poco hacia Sí, eso, porque creo que es fundamental, sí. ¿no? Sí, Sí, adelante, José. Tú estabas mencionando ahí en tus láminas los casos clásicos, ¿no? Que nos encantan a los filósofos, ¿no? La simbolia del dolor, ¿no? Yo siempre que los leo no los entiendo porque no, me parece difícil de concebir, ¿no? Estos sujetos que dicen, sí, tengo un dolor agudo acá en la pierna, pero no me importa, ya sigue clavándome la aguja, digamos, ¿no? No se siente y se mal. ríe. No se siente mal, no está movido a hacer nada, pero dice que le duele y que es un dolor agudo y lo describe bien, digamos. Entonces pienso en esos casos, pienso en estos otros, cuando yo me corto con un cuchillo el dedo, se siente de una cierta forma, pero cuando tengo un esguince o cuando me quiebro una pierna, se siente de otra forma. ¿Será que no hay el dolor? ¿Será que el dolor no es una clase natural, como defiende Connors por ahí? ¿Será que no hay una categoría más o menos estable, con propiedades que tienden a co-ocurrir, digamos? Que sea el referente de este término que tenemos nosotros, dolor, digamos. ¿Será que no hay el dolor, sino que lo que hay es distintos tipos de experiencias desagradables? Y el trabajo que tenemos que hacer es tratar de caracterizar de qué se trata lo desagradable, y ahí vamos a tener la pista o la llave para entender de qué se trata el hambre, de qué se trata tal vez eso que es el dolor, si es que lo hay, ¿no? ¿Cuál es tu posición en ese debate? Sí, como que de entrada me parece que iniciarse en el debate vía lo desagradable me parece a mí un poco, me llena de nervios, porque justamente es ingresar como por el lado más fenomenológico. Entonces como que no sé cómo hacerlo. Me parece muy interesante todo lo que hace Connors, me gusta. En efecto, como lo mencionas, esta tesis de que cada ocurrencia de la experiencia del dolor tiene características tan particulares y tan idiosincráticas que no hay manera de hacer una teoría del dolor. Esa es una tesis que ella acaba de defender en un libro que publicó. Yo en este momento no sabría muy bien qué decir sobre su trabajo, no lo he leído con el juicio que merecería, digamos, aquí argumentar en contra, pero algo que he tratado de hacer por lo menos acá es tratar de circunscribirme a los casos de dolor agudo, que es un tipo de dolor, pero que en efecto hay más tipos, y pues bueno, incluso la misma categoría de dolor agudo tampoco es que sea muy clara a qué corresponde, hay varios mecanismos que están detectados, entonces sí sé que hay una discusión muy interesante para tener. Los que trabajan por el lado de la fenomenología, y por eso me imagino que tú mencionaste si pensar por el lado de lo desagradable era el camino, los que trabajan por el lado de la fenomenología pues lo tienen un poco más fácil porque en últimas pues de manera ordinaria hemos vinculado todas estas experiencias porque en algo se parecen como se sienten. Claro. Pero
quizás dándole la vuelta, y si yo quisiera seguir insistiendo en este camino como más psicofuncionalista o algo así, tendríamos que ver pues si también no hay o qué dolores en común tendrían este tipo o qué tipo de dolores obedecerían a esta descripción funcionalista en la que estoy hablando, en la que hay unas representaciones premotoras, que equivalen a esto que he venido mencionando como una imposición motora, y otra que ingresa, digamos, ese hándicap a unas consideraciones más amplias. Entonces, faltaría, digamos, en ese sentido, me parece interesante pensarlo así, una argumentación de por qué esa descripción habla de una cantidad importante de tokens de dolor, justo ahora que está muy en boga esta crítica que tú dices. Sí, sí, me parece bien. Divide y conquista. Dolores agudos primero. No sé si Claro, tengo 1000 preguntas, pero no quiero acaparar todas las preguntas. Igual vamos a conversar de nuevo con David. Ok, genial. Muy bien, bueno, ya solo para cerrar este último comentario voy a leer lo de Matías, ¿no? Por un lado, la experiencia es subjetiva y el reporte es un comportamiento, pero la única forma de acceder a la experiencia, por ser el individuo compartiendo acorde a su lenguaje lo que siente y experimenta, ¿no vendría siendo irreductible a sus cualidades teleológicas? Seguramente sí. Hay que pensar aquí qué tanto queremos reducir, qué tanto no. Por eso a mí me gustó comenzar esto diciendo el dolor, pues es que podemos hablar del dolor desde un montón de lugares y quizás sea muy reductivo cualquier cosa que digamos. A mí me gusta plantear lo siguiente, y es que cuando nos enfrentamos a estos fenómenos como el dolor o el sufrimiento, estamos como en una tensión epistemológica que es muy, muy fuerte, y es que por un lado, como personas que experimentamos dolor y que sufrimos, pues sentimos que es un fenómeno muy complejo y que más bien deberíamos de enriquecerlo más y pensar en su dimensión familiar, social, política, ¿no? Porque es una experiencia muy compleja. Pero frente a otro lado, pues diríamos como, bueno, pues en medio de todo esto quisiéramos como tratar de capturar ciertas características muy predominantes o que nos permitan que al extraerlas podamos hacer unos análisis generales, etcétera. Y entonces es ahí donde este tipo de propuestas se ubican, digamos. O sea, sí reconozco esa como tensión epistémica de qué tanto es tantito al reducir cuando hablamos del dolor y el sufrimiento, pero pues es que no hay de otra también si queremos como tratar de agarrar al menos ciertas dimensiones, y eso sí, pues sin la ingenuidad de pensar que con lo que hacemos en nuestra parcelita estamos describiendo ya todo algo tan complicado y tan rico en la experiencia humana como estas cosas. Ok, pues muchísimas gracias, David. Súper interesante lo que planteas, sin duda, pues para tratar de entender lo que pasa mentalmente, pues incluso es plantear qué entendemos por mente, ¿no? O sea, yo que entiendo la mente como una mente corporizada, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchas de estas cuestiones que me parecen mucho más autoorganizadas y sistémicas, ¿no? Pero justo eso pues va a depender de cada postura. Pero bueno, un placer escucharte, ¿no? Qué padre el diálogo que se planteó. Muchas gracias también a todos por estar aquí dialogando, compartiendo puntos de vista, ¿no? Y pues así también todos seguimos acrecentando y robusteciendo nuestros argumentos. Y pues bueno, agradecerte a ti, David, por estar aquí, ¿no? A todos los que nos estuvieron aquí en sala, pero obviamente también a todos los que nos acompañaron por Facebook Live. Y bueno, a todo el equipo del IFIC que siempre está aquí con nosotros para que continuemos con nuestros diálogos. Y bueno, solo recordarles que regresamos a tener un seminario mensual de estos de filosofía de la ciencia, así que pues nos vamos a estar viendo ya muy pronto. Volvemos a enviar todos los flyers de difusión para continuar con estos debates y estos diálogos que nos enriquecen tanto nuestro pensamiento y nuestros sentires, nuestros dolores. Así que, pues muchísimas gracias. Un aplauso a David, que se oiga, ¿no? Hasta acá, hasta el hemisferio norte. Así que, muchísimas gracias. Hasta pronto. Aguante. Muchas gracias por escucharme y por la conversación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Chao.